La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de tiempo y volumen. Algunas reacciones se desarrollan con gran velocidad. Una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactivos. Por lo tanto, es fácil deducir que aquellos factores que aumentan el número de sus colisiones implicarán mayor velocidad de reacción. Algunos de los factores causantes de la alteración de la velocidad de reacción son la temperatura, concentración, catalizadores y superficie de contacto. Principios de Le Chatelier. Fue propuesto por Henri Le Chatelier en el año 1888. Este principio enuncia que si sobre un sistema reversible que se encuentra en equilibrio dinámico se ejerce alguna influencia externa, el equilibrio se desplaza de manera que se contrarreste la magnitud de la influencia ejercida. Esto nos dice que si el estado de equilibrio químico de un sistema se mantiene en equilibrio, no se alteran sus condiciones. En cambio, si se ve alterado alguno de los parámetros, como la presión, temperatura, concentración o superficie de contacto, estas especies se trasladan a alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Temperatura se puede definir que es una magnitud física que se ve reflejada en la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Con dicha magnitud se vincula la noción de frío, es decir, menor temperatura, y caliente, mayor temperatura. La temperatura tiene una aplicación en las reacciones químicas, la cual se ve mostrada en la alteración de la velocidad de la reacción, que al elevar la temperatura aumenta la velocidad de dicha reacción. Esto se debe a que el movimiento de las partículas se incrementa con la temperatura. Esto ocurre cuando las moléculas sufren colisiones entre sí, y cuando mayor sea el número de colisiones por unidad de tiempo, mayor será la velocidad de la reacción. Bueno, ahora realizaremos un experimento acerca de la temperatura. Para esto necesitaremos 2 vasos de vidrio, agua fría, agua caliente y 2 pastillas efervescentes. En el primer paso llenaremos uno de los vasos con agua fría y el otro vaso será con agua caliente. Ambos vasos deben de tener la misma agua, la misma cantidad de agua. Al vaso de agua fría y al vaso de agua caliente se les agregará las pastillas efervescentes. Veremos cómo actúan de diferente forma. En el vaso de agua caliente podemos ver que la pastilla efervescente surgió efecto rápidamente. Esto se debe a la velocidad de reacción, ya que si se aumenta la temperatura, la velocidad de reacción aumenta. En el caso de la pastilla en agua fría, ha tardado más su velocidad de reacción debido a la temperatura. En el vaso de agua caliente, la pastilla ha desaparecido. Y por fin, la pastilla en agua fría ha desaparecido. En conclusión, la velocidad de reacción depende mucho de la temperatura que tengan ambas reacciones. En este caso, el vaso de agua fría actuó con menor velocidad que el agua caliente. Superficie de contacto. Una o todas las sustancias que se combinan se hallan en estado sólido. La velocidad de reacción depende de la superficie expuesta en la reacción. Si aumentamos la superficie de contacto, aumentamos la velocidad de reacción, ya que tenemos más lugares por donde se lleven a cabo más choques efectivos. A continuación, checaremos un experimento sobre superficie de contacto. Llevaremos a cabo un experimento de superficie de contacto. La superficie de contacto se puede definir como el término que refiere a la superficie donde dos sustancias se encuentran en la reacción. Entre mayor sea la superficie de contacto, la reacción será más rápida. Cuando un sólido interviene en una reacción, conviene que se pulverice o se haga polvo. Bueno, para llevar a cabo este experimento, los materiales son los siguientes: un vaso con agua, 2 vasos vacíos, de preferencia transparentes para poder observar la reacción, una cuchara, una servilleta y 2 pastillas efervescentes. Una la dejaremos entera
y otra la pulverizaremos. Bueno, el primer paso es tomar los dos vasos que tenemos y llenarlos con agua de manera equitativa. Bueno, ya que tenemos los dos vasos con agua, ya que tenemos el agua repartida de una manera proporcional, una de las pastillas efervescentes la trituramos con la cuchara. En este caso ya tenemos triturada y la pusimos en la servilleta para que no se regara. Aquí está. Bueno, entonces tomaremos la otra pastilla y veremos cómo son las reacciones en cada una de las situaciones. Bueno, lo que podemos concretar con este experimento es que en el vaso donde tenemos la pastilla hecha polvo, la reacción fue más rápida. Y en este caso, donde la pastilla fue entera, apenas acaba de terminar la reacción. Por lo que podemos decir que entre mayor superficie de contacto, la reacción será de una manera más veloz. Dentro de la reacción química existe otro factor denominado concentración, lo cual que de igual manera altera la velocidad de una reacción química, que es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos. Si aumenta la concentración de cualquiera de los reactivos o de ambos, la velocidad de reacción también aumentará. Ahora, bueno, voy a realizar un experimento de concentración. Los materiales que vamos a necesitar van a ser 2 goteros, un plumón permanente, 7 vasos transparentes o cualquier otra cosa pero que sea transparente, agua simple y algún jugo concentrado o algo así. En este caso voy a utilizar jugo de uva. Para empezar vamos a numerar todos los envases transparentes del 1 al 7. Ya que están todos los vasos numerados, con el gotero voy a poner 10 gotas en el primer vaso de concentrado de jugo de uva. Ahí están 10. Después de ese mismo jugo voy a tomar una gota, ahorita regreso todo, y lo voy a poner en el segundo vaso, nada más una gota. Lo demás lo regreso al primer vaso. Ahora con el otro gotero voy a tomar 10 gotas y las voy a poner, y las voy a echar al segundo vaso. Voy a colocar 9 gotas en total. Ahí están las 9 gotas. Lo agitamos bien para que se revuelva. Después de ahí vamos a tomar una gota
y la vamos a echar en el vaso número 3. Y volvemos a tomar 9 gotas para colocarlas en el vaso número 3. Esto lo vamos a repetir, bueno, el mismo procedimiento que acabo de hacer con los primeros 3 vasos, los vamos a repetir con todos los demás. Bueno, como podemos observar, en el primer vaso pues el color del concentrado pues es muy notorio. Luego para cuando pasamos al segundo vaso y agregamos las gotas de agua, el cambio de color es muy notorio. Ya para cuando pasamos al tercer vaso, pues ya prácticamente casi no se ve nada de color del jugo, ¿no? Entonces esto conforme va pasando, pues obviamente menos se va hirviendo. Por lo que con esto llevamos a la conclusión de que en el primer vaso la concentración era del 100%. Luego en el segundo, bueno, eso porque no había otra sustancia. En el segundo vaso, como era una gota de concentrado y 9 de agua simple, la concentración era de un 10%. Luego en el tercer vaso era del 1%. En el cuarto vaso es de 0.1%. En el quinto es de 0.01%. En el sexto es de 0.001%. Y en el séptimo pues es 0.0001%, que en partes por millón era de 1. Para que esto lo podamos comprender mejor, el concentrado del último vaso era una parte de concentrado de jugo de uva en 1.000.000 de partes de agua simple. Catalizadores. La velocidad de una reacción se ve alterada por catalizadores, que son sustancias que pueden acelerar o retardar la reacción. El catalizador no cambia durante el proceso químico. Podemos encontrar los catalizadores homogéneos o heterogéneos. Los catalizadores homogéneos se encuentran en la misma forma física del reactivo, y los catalizadores heterogéneos tienen diferente estado físico que el reactivo. A continuación, vamos a ver un experimento sobre catalizadores. Bueno, ahora vamos a realizar un experimento que va a consistir en la descomposición del peróxido de hidrógeno. Para esto vamos a necesitar peróxido de hidrógeno y óxido de manganeso, que se puede conseguir en las pilas AA y AAA. Ahora vamos a vaciar en este vaso peróxido de hidrógeno. Con ese es suficiente. Y ahora vamos a agregarle el óxido de manganeso. Se alcanza a ver cómo se empieza a separar el agua del oxígeno. Aquí el óxido de manganeso actuó como catalizador para separar el peróxido de hidrógeno el peróxido de hidrógeno entre agua y oxígeno. La velocidad de reacción se ve transformada por una unidad de tiempo o volumen, siendo alterada por factores como la concentración de los reactivos, la temperatura a la que se llevará a cabo la reacción, un catalizador, la naturaleza de los reactivos, superficie de contacto de los reactivos y presión. Asimismo, estos factores actúan como variables dependientes cuando afectan a la reacción, pero si estos factores se pueden modificar en la reacción, pasan a ser variables independientes.